ahora se habla mucho a raíz de la muerte del Papa Francisco, se habla mucho del cónclave. ¿Tú qué opinión tienes del cónclave? Es Bueno, decir, mira, yo tuve la oportunidad, el diario ABC me envió a la muerte de Juan Pablo II a Roma y estuve allí pues casi un mes, ¿no? Todo lo que fue el periodo ese de vacante, las reuniones del cónclave, la elección de Benedicto XVI. ¿Cuándo escribiste ese artículo? ¿Qué artículo? ¿El artículo premiado o no? Sí, el artículo que premié fue un artículo en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Juan Pablo II, en las fechas en las que el cuerpo de Juan Pablo II estaba expuesto en la Basílica de San Pedro. Una crónica que escribí, que se titulaba Navegando la noche. Con esta crónica gané el premio Mariano de Cavia. Por lo tanto, pues conocí muy de cerca este cónclave que eligió a Benedicto XVI, en el que, por cierto, ya uno de los cardenales que entraron en liza fue Bergoglio, pero bueno, ganó Ratzinger con bastante facilidad, ¿no? Con bastante facilidad. Fue un cónclave corto. Fue un cónclave corto. Y sí, naturalmente, pues conocí muchas cosas del cónclave, porque además tenía muy buenos informantes en Roma. Yo en aquel momento allí conocí a una persona que luego fue director del Observatorio Romano, Giovanni Maria Vian, que era es un gran historiador del papado y filólogo patrístico, y un hombre sabio y muy divertido, con el que hice grandes migas y con el que hablé largo y tendido, ¿no? Bueno, pero un cónclave, como todo el mundo sabe, es una reunión de cardenales de menos de 80 años, que son los que tienen derecho a participar en el cónclave, en donde se elige papa. Se elige papa tras un periodo de maduración, que son estas congregaciones que llaman, las reuniones que hay previas al encierro, porque el cónclave es un encierro, de alguna manera, en donde los cardenales no tienen relación alguna con el exterior. Y bueno, pues se supone que es una reunión en la que interviene el Espíritu Santo, que es invocado reiteradamente por los cardenales para que actúe en sus deliberaciones y en la decisión final que toman, ¿no? Y evidentemente, pues hemos de creer que así es, ¿no? Otra cosa es, ya lo dejó bien claro Benedicto en su momento, que aunque el Espíritu Santo intervenga, los cardenales no lo escuchen, ¿eh? Porque no olvidemos que Dios da siempre libertad al hombre, ¿eh? También a los cardenales. Y Benedicto XVI pues reconocía que efectivamente a lo largo de la historia de la cristiandad han sido elegidos papas personas que evidentemente su elección no estaba inspirada por... No estaba inspirada por no hablar de los Borgia, ¿no? por el Espíritu Santo, ¿no? Luego también esto tiene sus misterios, porque fíjate, ¿qué papa ha habido seguramente más degenerado que Alejandro Borgia, Alejandro VI, ¿no? Y fíjate, Alejandro VI fue el papa bajo cuyos auspicios se firmó el Tratado de Tordesillas, ¿eh? Fue un poco el muñidor del Tratado de Tordesillas, por el cual se adjudicó la inmensa mayoría del continente americano a la evangelización a España y una parte a Portugal, ¿no? Durante el papado de Alejandro VI se instituyó el rezo del Ángelus. Se instituyó el rezo del Ángelus. Fue Alejandro VI que instituyó el rezo del Ángelus. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que Dios también interviene a través de pecadores, de personas... Del mal saca un bien. Sí. Esto es una cosa que hoy en día ya mucha gente no entiende. Yo, por ejemplo, pues cuando se ha descubierto que fundadores de movimientos religiosos
pues pienso, por ejemplo, en Maciel, ¿no? O en otras personas que en sí mismas pueden ser personas depravadas, que pueden ser personas erradas en muchos aspectos, sin embargo pueden hacer grandes obras. Pueden hacer grandes obras porque Dios interviene también a través de ellos. A pesar de ellos. Bueno, o a pesar de ellos. Los utiliza de instrumento paradójico. Esto en el arte se ve de forma muy evidente. Muy interesante esto. Sí, esto es muy interesante porque, claro, es que ser católicos es mucho más complicado de lo que parece y a veces los católicos se dejan llevar por ideas protestantes lamentables, ¿no? Sí, Dios puede actuar a través de grandes pecadores y puede brindar grandes bienes De la Iglesia. sin duda, grandes bienes a los creyentes, a su pueblo, a través de personas pecadoras, malvadas, depravadas. Esto ya sé que es un gran misterio, pero es así, es así. En el ámbito de las artes se percibe claramente, se percibe claramente. Quienes conozcan la vida de Caravaggio, pues es evidente que Caravaggio era un gran pecador, Si yo, Mateo, que hablábamos hace un momento. efectivamente, de ese grandioso cuadro, que está en una iglesia de Roma, en la iglesia de los franceses, puede ser. Creo ¿no? que sí. Y Una yo preciosidad. lo vi allí in Es situ. impresionante. Bueno, pues Caravaggio era un hombre de muy mala vida. Debía ser bastante putero. Eso lo hablábamos Hay antes. quienes dicen que pederasta. A propósito de los artistas y los escritores, lo hablábamos antes. Sí, es decir, sí, cómo sí. la obra puede ser maravillosa Claro, claro. y la persona va por otro lado, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues claro, muy probablemente a lo largo de la historia muchas personas se hayan aproximado a la fe, se hayan aproximado a Dios, hayan rezado ante cuadros de Caravaggio. No olvidemos esto. Otro caso paradigmático es Oscar Wilde. Oscar Wilde, pues hombre, todos sabemos que llevó una vida, pues el hombre bastante agitada, ¿no? Sobre todo sexualmente hablando, ¿no? Sí, sí. Estuvo en la que eso fue cárcel. su perdición, estuvo en la cárcel. Por ello, ¿no? Bueno, cualquier persona que lea el De Profundis, la carta que escribe Oscar Wilde desde la cárcel, es una de las obras más impresionantes y a muchas personas la lectura de esa carta las ha movido a la devoción, al arrepentimiento. Es esto que estás tocando, Juan Manuel. es muy Esto es importante. para que hagas un libro. Es muy sobre esto. importante, sí, es muy importante. Y yo me doy cuenta que hay mucha gente que ha perdido esta noción católica de cómo Dios puede intervenir a través de hombres que Pero son malos o que son Wilde, pecadores. que vaya. Oscar Wilde, sin embargo, tiene una conversión. Sí, Oscar Wilde tiene una conversión y muere católico, efectivamente. Se bautiza, ¿no? Sí. En el lecho Bueno, de la él muerte. era demasiado pagano para ser protestante y el paganismo, a través del paganismo, si tú haces una profundización moral, te lleva al catolicismo. Porque de alguna manera la riqueza imaginativa de los paganos, con ese Olimpo tan poblado, con esos dioses para arriba, para abajo, de alguna manera encuentra una, digamos, catarsis o purificación en la visión católica, con los santos, con las devociones particulares, etcétera, etcétera. Hay un entronque que en cambio en el protestantismo no lo encuentras, porque el protestantismo se carga a los santos, se carga a la Virgen, se carga a las devociones, y entonces un hombre como Oscar Wilde, a pesar de que supuestamente era protestante, pues no, al final desde su paganismo evoluciona curiosamente hacia el catolicismo, ¿no? Pero bueno, como te digo, esta carta que escribe, el De Profundis, es uno de los textos más impresionantes, una reflexión sobre la posibilidad que tiene el ser humano a través del arrepentimiento y con la ayuda de Dios de borrar su pasado. Es impresionante. De borrar su pasado, ¿no? Sí. Este es otro tema también sobre el que los católicos tendríamos que reflexionar. Nuestra sociedad lo que busca es que no se borre el pasado de las personas que en el pasado se equivocaron. Vemos cómo las destrozan porque en el pasado robaron, o porque en el pasado le metieron mano a una señora, o porque en el pasado no sé qué. ¿Ya y qué? Existe el arrepentimiento. El arrepentimiento borra el pasado. Claro.
El arrepentimiento sincero borra el pasado. Entonces nosotros no tenemos que participar de esas masacres que hoy en día se hacen, de esos linchamientos que se hacen, aunque sean personas que nos caen mal. Bueno, pues todo esto desde el punto de vista católico, esto es filfa. O sea, a nosotros esto no nos importa. Estos señores, si no cometieron ningún delito, a nosotros qué nos importa lo que hicieron en el pasado. Lo que nos importa es lo que hagan en el presente. Y si esas personas reniegan de su pasado, ¿entiendes? Exactamente. O sea, te quiero decir que hay muchas enseñanzas que nos da nuestra fe que estamos olvidando porque nos estamos protestantizando. Y esto a mí me parece un poco peligroso. Me parece un poco peligroso. Oye, el puritanismo sí. es una enfermedad moral muy grave, ¿eh? Nosotros tenemos que mirar siempre las debilidades ajenas con la misma misericordia con las que miramos las propias, porque todos conocemos nuestras debilidades. No hay más que leer las Confesiones de San Agustín, Efectivamente. por ejemplo, ¿no? Que es un libro muy actual.